Hermanos, continuamos con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas, y en esta ocasión vamos a estar viendo en el capítulo 20 los versículos que van del 20 hasta el 26. En Lucas, el capítulo 20, vamos a estar considerando los versículos que van del 20 al 26. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas, el capítulo 20, los versículos del 20 al 26 de esta manera. Y acechándole, se refiere a los principales sacerdotes, los escribas, que son mencionados en el versículo 19, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y vamos a orar pidiendo que Dios nos guíe en relación con este estudio. Amado Dios, queremos darte gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra. Queremos rogarte ahora que una vez más nos hable a través de ella, mediante la iluminación de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, habíamos visto nosotros en la última semana, nuestro último estudio bíblico, que en el capítulo 20 comienza una serie de polémicas que tiene que desarrollar el Señor Jesucristo, en el que enfrenta a los líderes que trataban de obstaculizar la obra de parte del Hijo de Dios. Ya habíamos terminado en la última semana, en nuestro último estudio, con el versículo 19, diciendo que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano al Señor Jesucristo en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho estas parábolas, pero temieron al pueblo. Este, de hecho, es un versículo que concluye lo que habíamos considerado la vez pasada, pero al mismo tiempo nos introduce a lo que vamos a ver ahora. Porque inmediatamente después el versículo 20 dice: y acechándole. ¿A quiénes se refiere? A los principales sacerdotes y los escribas. Y entonces vamos a ver en esta oportunidad que Jesús distingue la sujeción al gobernante de la debida a Dios. Esta va a ser la lección fundamental de esta polémica, de esta confrontación que tiene el Señor Jesucristo en relación con los principales sacerdotes y los escribas y aquellos que fueron enviados por esos líderes religiosos. Porque dice el versículo 20: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, ¿no? No fueron ellos directamente, sino que mandaron a algunos que pudieran mostrar una imagen, simular una imagen de interés por la justicia, por lo que fuera justo. Pero el fin del versículo nos dice cuál era su verdadera intención. Dice: a fin de sorprenderle en alguna palabra, ¿no? Es decir, tenderle una trampa para que él dijera algo de lo cual le pudieran tomarse para acusarlo ante las autoridades romanas. Porque termina diciendo el versículo: para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y esto querían hacerlo así porque, como vamos a ver más adelante, fue necesario para que el Señor Jesucristo fuera condenado a muerte. Porque no podía ellos por su propia cuenta
el hacerlo de esta forma. Y entonces acá vemos cuál fue el medio utilizado, una pregunta mal intencionada. Dice el versículo 21, y le preguntaron diciendo, ¿no? Poniendo cara de personas interesadas en saber la verdad, le dicen, maestro, sabemos que dice y enseña rectamente. Lo reconocen como un maestro y aparte de eso lo elogian, ¿no? Lo adulan. ¿Cuál es la diferencia entre un elogio y una adulación? El elogio es algo bien intencionado, en cambio la adulación es una manera de elogiar por la que se pretende lograr algo. Y en este caso ellos lo que quieren es que él caiga en la trampa. Por eso sabemos que dices y enseñas rectamente. Pero como si esto fuera poco, como dicen los que vendían antes en los medios de transporte, creo que ahora ya no lo deben estar haciendo con la pandemia, por ahí algunos sí todavía, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ellos aún reconocen algo que era muy cierto, y muchas veces en boca del mentiroso está la verdad, ¿no? Involuntariamente en su deseo de meterlo en aprietos al Señor Jesucristo, ellos dicen algo cierto. Como dice bien la versión popular, maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no buscas dar gusto a los hombres. Tú enseñas de veras el camino de Dios. Ellos realmente eran enviados por quienes sí hacían esto de hacer acepción de personas, buscar que los hombres los aplaudieran, ¿no? Y reconocen que el Señor Jesucristo no es de este tipo de personas. Y entonces viene una pregunta muy breve, pero muy complicada. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Es decir, la pregunta tiene que ver con, ¿es legítimo que nosotros paguemos el impuesto que pagamos al Imperio Romano, siendo que esto significa el reconocerle como los que dirigen nuestra vida cuando nosotros deberíamos, como buenos judíos, el mostrar que solamente Dios guía nuestra vida? Realmente cuando ellos están haciendo esta pregunta, están pensando también en algo que les gustaba mucho a los judíos, y era el hecho de que justo en la moneda que tenían que entregar como tributo, como impuesto, el denario, que es una moneda de plata, estaba la cara del emperador. Y como si esto fuera poco, como decíamos antes también, era reconocido ahí en la moneda como el pontífex, como el sumo sacerdote, ¿no? Y en este tiempo que les toca vivir, la imagen que aparecía era de Tiberio César, ¿no? Que había reemplazado a Augusto César. Y entonces, claro, ¿cuál es la trampa? Si Jesús decía que estaba mal el pagar el impuesto, iba a ser acusado como alguien que se oponía al imperio, entonces era como que le venía como anillo al dedo. Iban ante el gobernador romano y iban a decir, este hombre está contra el emperador, ¿no? Él está incitándonos a la rebeldía. Pero si él decía, por otro lado, ¿no?, que estaba bien el entregar ese impuesto, iba a ser acusado ante la gente como un traidor a la causa judía, ¿no? Entonces, la habían pensado bien, aunque la pregunta es breve, la habían pensado bien, como una trampa bien elaborada. Sin embargo, aunque ellos habían actuado astutamente, era mucho mejor la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo, y con base en ella él reaccionó. Mas él, dice el versículo 23, o sea, pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, es decir,
acá hay algo que es importante, es el discernimiento espiritual con el que se maneja el Señor Jesucristo. Un discernimiento que deberíamos pedir nosotros como discípulos de Él, que realmente podamos tener un poco de este gran discernimiento espiritual, ¿no? ¿Por qué me tentáis? Esta es una expresión que no aparece en muchos de los manuscritos y por eso ustedes van a ver que en otras versiones no figura, ¿no? Por ejemplo, la versión popular dice: Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, y no está esto que está en nuestra versión Reina Valera: ¿por qué me tentáis? ¿No? En la Isla de América tampoco está. Dice: pero él, persiguiendo su astucia, les dijo. Y en la nueva versión internacional dice: pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, ¿no? Bueno, la verdad es que no nos hace ningún problema que no esté estas palabras, porque están implícitas realmente, porque es lo que realmente el Señor ha entendido. Lo están tentando, están tratando de atraparlo en una trampa. Y entonces, ¿qué les dice? Mostradme la moneda. Bueno, a ver, veamos un denario. ¿Qué tiene esta moneda? Y entonces pregunta: ¿de quién tiene la imagen en la inscripción? Justamente uno de los problemas que decíamos antes molestaban a los judíos era el que la imagen, justamente del emperador en la moneda, mostraba el dominio que ejercía sobre ellos, ¿no? Como pueblo sometido al imperio romano. Y lógico, la respuesta fue imposible de evitar. Respondiendo dijeron: de César. ¿De quién va a ser si no? ¿Eh? Es de César, del emperador, Tiberio César en ese momento. Pero acá ellos no se esperaban que Jesús les dijera, de acuerdo con el versículo 25, entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esta quizás es una de las frases más conocidas de las que dijo el Señor Jesucristo. Que a veces se dice: hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchos de los que la citan no se dan cuenta la trascendencia y la profundidad que tiene esta frase, que establece todo un verdadero principio espiritual acerca de cómo actuar con los gobernantes y cómo actuar con respecto a Dios. Es decir, lo que está indicando es: para hacer la voluntad de Dios, ustedes deberían someterse al gobernador que les pide pagar los impuestos y pagarlos, ¿no? Lo cual es una enseñanza para nosotros también. Como buenos cristianos debemos pagar nuestros impuestos. Hay quienes dicen: bueno, por el mal uso que se le da, puedo justificar el no pagar. Bueno, no. Nosotros tenemos que hacer lo correcto nosotros. Después, si hay otro que hace las cosas mal, le dará cuenta a Dios, y también, gracias a Dios, a veces por lo menos, le dan cuenta delante de las autoridades correspondientes, ¿no? Pero acá hay algo que es fundamental de entender: a Dios hay que darle lo que es de Dios. O sea, cuando entra en colisión los intereses del gobernante civil y los intereses del reino de Dios, realmente no hay mucho para dudar. Debemos hacer la voluntad de Dios. Por eso es que vemos que en el libro de los Hechos, cuando las autoridades religiosas judías justamente otra vez presionan a los apóstoles para que dejen de hablar de Cristo, ellos dicen: es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y entonces este es un claro ejemplo de lo que debe ser. Así es que realmente nosotros acá nos encontramos con algo que trascendió el tiempo en el cual fue dicho y nos alcanza a nosotros y perdurará mientras el Señor Jesucristo no haya regresado para establecer una nueva realidad. Este principio perdurará. Qué importante que es que así lo entendamos
y así lo vivamos, así lo apliquemos a nuestra vida. Y termina entonces el pasaje con el versículo 26, donde nos habla acerca de cuál fue la manera en que reaccionaron aquellos que habían ido para tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Dice este versículo, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Por un lado tenemos un hecho, no pudieron sorprenderle en palabra alguna. Otra vez, hermanos, roguemos que el Señor nos dé sabiduría para que aquellos que nos atacan por nuestra fe tampoco encuentren palabras en nosotros, menos hechos en nuestra vida, que puedan avalar el ataque que recibimos como cristianos, ¿no? Pero además de eso, nos dice algo que es formidable, sino que maravillados de su respuesta, callaron. En la Versión Popular Dios habla hoy, dice, y en nada de lo que él decía ante la gente encontraron pretextos para arrestarlo, que realmente no es una traducción literal, pero es el sentido del texto griego, ¿no? Ellos querían realmente sorprenderlo para atraparlo. ¿Y atraparlo en qué sentido? Tomarlo preso y derivarlo a las autoridades romanas, como se hicieron más adelante. Así que, admirados de su respuesta, se callaron, ¿no? En la Nueva Versión Internacional lo dice de otra manera, dice, no pudieron atraparlo en lo que decían público. Por eso debemos ser tan cuidadosos de las palabras que usamos, porque muchas veces nuestras palabras nos atrapan, ¿no? Nos encierran. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, entonces, para que todas estas enseñanzas puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón, y desde ahí guiarnos a una vida que agrade a Dios conforme a su voluntad. Oremos rogando que así sea. Amado Dios, queremos agradecerte por lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Te rogamos que podamos aplicar cada una de estas enseñanzas a nuestra vida diaria para agradarte a ti. Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, de los hermanos de la iglesia, los hermanos de otras iglesias en la Argentina, en el mundo entero, en estos tiempos de crisis. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.